En el centro de un Japón feudal dividido, en una época de caos y rivalidad, surgió un visionario señor de la guerra, un audaz estratega que quiso marcar su nombre en la historia buscando la unificación de Japón. Se trata de Oda Nobunaga, uno de los 3 grandes héroes de la unificación del Estado japonés. Su historia real se mezcla con las leyendas que han florecido a raíz de sus increíbles hazañas. Sus épicas campañas, su inquebrantable determinación y su espíritu audaz han inspirado a generaciones, provocando tanto admiración como temor. Pero, ¿cuál es la historia del hombre detrás del mito? ¿Un guerrero tiránico que buscaba el control absoluto sobre sus oponentes? ¿O un revolucionario incansable que vivió más allá del caos de su época y aspiró a moldear un Japón unido bajo un nuevo orden? Esta es la saga de Oda Nobunaga. Oda Nobunaga nació en 1534 en el castillo de Nagoya, en la prefectura de Owari. Como hijo de Oda Nobuhide, líder del clan Oda, su nacimiento tuvo lugar en un Japón fragmentado, en plena era Sengoku, en donde los señores feudales luchaban por el territorio y el poder, sumiendo al país en una espiral de guerras e intrigas que parecía no tener fin. El clan Oda, por aquel entonces, era una fuerza mediana en Owari, que controlaba una región estratégica, pero constantemente amenazada por clanes más poderosos, como los Imagawa del este y los Saito al norte. Aunque no se encontraba entre los más influyentes de Japón, el clan tenía una importancia regional significativa, ya que actuaba como puente entre las principales rutas comerciales y militares de la región central del archipiélago. Oda Nobuhide era un líder pragmático, un hábil guerrero. Había consolidado el dominio del clan sobre partes de Owari, pero su posición se veía constantemente desafiada por facciones internas y externas. La política era inestable y el futuro del clan dependía de frágiles alianzas, matrimonios políticos y victorias en el campo de batalla. A pesar de sus esfuerzos por mantener el poder, Nobuhide sabía que la posición de los Oda seguía siendo precaria en un contexto de guerra incesante. En este contexto de inestabilidad y competencia, nació Nobunaga. Desde el principio, su vida estuvo destinada a estar marcada por el conflicto, tanto externo como interno. Como heredero del clan, cargaba con el peso de preservar y ampliar el legado de su familia en un entorno en que solo sobrevivían los más fuertes. Sin embargo, nadie podía imaginar que este muchacho, nacido en un clan secundario y rodeado de adversidades, se convertiría en uno de los mayores conquistadores de la historia de Japón, alterando para siempre el destino de su patria. La prefectura de Owari, donde nació Nobunaga, era un microcosmos de la fragmentación que asolaba todo Japón durante la era Sengoku. Aunque nominalmente estaba bajo el control del clan Oda, la provincia distaba mucho de ser un territorio unificado. Internamente, el clan se enfrentaba a feroces divisiones entre las distintas ramas familiares, cada una de las cuales competía por el control de porciones del territorio, mientras que externamente sufría la presión de poderosos vecinos. El padre de Nobunaga se dio cuenta de que la supervivencia del clan dependía de algo más que las batallas contra enemigos externos. El mayor desafío era la unificación interna. El clan Oda estaba formado por varios líderes subordinados, conocidos como Shugodai, que controlaban pequeños castillos y aldeas dentro de la provincia. Estos líderes a menudo se resistían a la autoridad central de Nobuhide, actuando como señores autónomos y alimentando rivalidades que debilitaban al clan en su conjunto. Para Nobuhide, la unificación de Owari era una necesidad estratégica. Sin el control total de la provincia, no podía consolidar recursos ni movilizar tropas con eficiencia para hacer frente a amenazas externas. Para lograr este objetivo,
Nobuhide recurrió a una combinación de fuerza militar, alianzas políticas y maniobras diplomáticas. Sin embargo, la lucha por unificar Owari distaba de ser sencilla. Dentro del clan Oda había figuras influyentes que veían a Nobuhide con recelo, considerando sus ambiciones una amenaza para el equilibrio del poder local. En lugar de unirse bajo un liderazgo fuerte, las ramas del clan a menudo conspiraban entre sí, socavando los esfuerzos de centralización. Nobuhide también se enfrentó a la oposición de los nobles que preferían mantener su autonomía, temerosos de perder el control sobre sus propios feudos. Con este tumultuoso telón de fondo, creció Oda Nobunaga. Desde muy pequeño, fue testigo no solo de los conflictos externos de su padre, sino también de las traiciones e intrigas dentro de su propio clan. Estas disputas internas moldearían su visión del liderazgo, enseñándole que la unificación no podía lograrse solo con la fuerza de las armas, sino que también requería astucia y una determinación inquebrantable. Nobunaga heredaría de su padre el deseo de unificar Owari, pero también la convicción de que solo un líder fuerte y centralizado podría aportar estabilidad a una tierra desgarrada por la fragmentación. La infancia de Oda Nobunaga estuvo marcada tanto por la libertad como por el caos, características que moldearían su espíritu rebelde y su singular visión de liderazgo. Como hijo de Oda Nobuhide, creció en el castillo de Nagoya, rodeado de guerreros, políticos y la agitación de una época de guerras incesantes. Sin embargo, en contra de todo lo que se esperaba de un joven heredero, Nobunaga era conocido por su carácter revoltoso y su comportamiento excéntrico. Desde muy pequeño, mostró una personalidad impetuosa y un desprecio por las convenciones sociales. A menudo, ignoraba la etiqueta formal de la época y prefería deambular por los terrenos del castillo con ropas sencillas, jugando con los campesinos o practicando combates improvisados con otros niños, mientras sus hermanos seguían diligentemente la formación tradicional de guerreros y nobles. Nobunaga era visto como una llama de fuego en el bosque, brillante pero impredecible. Consciente de las necesidades de moldear al joven para futuras responsabilidades, Nobuhide nombró a Hirate Masahide tutor de Nobunaga. Masahide era un respetado samurái que había servido tanto a la corte imperial como al shogunato Ashikaga, y era un consejero de confianza del clan Oda cuando asumió la monumental tarea de educar y disciplinar al heredero del clan. Comprendió que el potencial de Nobunaga se ocultaba bajo su comportamiento rebelde y que era necesario dirigirlo hacia algo más grande. Bajo la tutela de Masahide, Nobunaga conoció los fundamentos del liderazgo, la estrategia militar, la política y la administración. Masahide también le enseñó la importancia de la diplomacia y el respeto por las tradiciones. Aunque al principio Nobunaga no mostrara mucho aprecio por estas lecciones, el tutor destacó por su paciencia y su capacidad para canalizar la energía y el intelecto de Nobunaga, fomentando su creatividad y su pensamiento estratégico. A pesar de su reticencia inicial, Nobunaga empezó a asimilar las enseñanzas de Masahide de forma inesperada. Demostró una comprensión innata de la dinámica del poder y una extraordinaria capacidad para pensar de forma innovadora. En lugar de limitarse a reproducir las tácticas convencionales, Nobunaga desafiaba las normas y proponía ideas audaces que a menudo escandalizaban a sus mentores. La relación entre Nobunaga y Masahide era compleja. Mientras Masahide trataba de imponer disciplina, Nobunaga seguía poniendo a prueba los límites, como si desafiara constantemente a su tutor para demostrarle que estaba equivocado. Sin embargo, Masahide persistió. Al darse cuenta de que el verdadero genio de Nobunaga
residía en su capacidad para romper las reglas y reinventarlas. Esta educación, aunque turbulenta, fue crucial para moldear al joven líder. Bajo la guía de Masahide, Nobunaga empezó a destacar en áreas como la estrategia militar y la organización política, desarrollando una visión única que más tarde le situaría por delante de sus contemporáneos. Aún así, el espíritu indomable y la naturaleza irreverente de Nobunaga permanecieron, convirtiéndole no solo en un líder eficaz, sino también en un revolucionario en una época de rígida tradición. Pero el caos que se cocía a fuego lento en Owari y más allá de sus fronteras estaba a punto de alcanzar un punto de ruptura. A medida que Nobunaga maduraba bajo la sombra de las intrigas de su clan y las lecciones de Masahide, las convulsiones políticas y militares de Japón se intensificaban, allanando el camino para una nueva era. Una que el joven heredero, con su audaz visión y su espíritu indomable, estaba destinado a transformar para siempre.